nos trasladamos a Cuba. ¿Qué va a pasar en Cuba? En Cuba se van a juntar dos personajes. Por un lado, tenemos nombre completo: Aimé Regla Nubiola Suárez. Ella es cantante, pianista, compositora, productora y actriz. Ella nació en Cuba, 8 de enero de 1973. ¿Con quién se va a juntar? Pues se va a juntar con un gran productor. El productor es un pianista llamado Sergio Georges. Ahora, ¿qué los va a juntar realmente? Un proyecto para grabar 12 canciones, pero en un tiempo récord, un tiempo de 3 días, junto con afamados cantantes y afamados músicos. ¿De dónde? De Estados Unidos, y cubanos residentes de Estados Unidos con cubanos residentes en la isla. Antes de entrar en ese detalle, ¿ustedes se acuerdan de la protagonista de una serie colombiana que grabó Telemundo sobre Celia Cruz? Y recordemos también que Celia Cruz fue prácticamente desconocida en Cuba, porque después que ella sale para el exilio, bueno, fue execrada y hay un boicot completo para Celia Cruz. Sin embargo, la serie que fue grabada como protagonista estuvo Aimé Nubiola. Bueno, esa serie se logró colar en Cuba. Al colarse en Cuba, eso causó sensación, se hizo viral pues, en toda Cuba, y la gente esperaba los capítulos y los comentaba y todo eso, pero bueno, conocían a Aimé, pero no conocían a Celia Cruz. El caso de Aimé como protagonista, ella era conocida porque de pequeña ella duró bastante tiempo en Cuba, y era conocida porque las hermanas Nubiola pues ya tenían popularidad en la isla. A diferencia de Celia Cruz, porque a Celia Cruz ni siquiera se le permitió regresar a Cuba cuando murieron sus familiares. A diferencia, las Nubiolas sí lograban salir de Cuba y tenían un permiso como artistas, e iban a diferentes países. El caso de Aimé Nubiola, ella decía, mira, no era que yo no me daba cuenta del desastre y la situación que sucedía en Cuba, pero no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando. Sin embargo, con los diferentes viajes que hacía por muchos países, por ejemplo, cuando llegaba a Checoslovaquia, que es un país comunista, y ella veía que ahí podía conseguir muchas cosas que no conseguía en Cuba: ropa, zapatos, etcétera. Entonces decía, oye, esto no es lo que yo quiero para mi país. Pero bueno, hasta los mismos familiares a veces le decían, no, mira, ¿por qué no se quedan por ahí? Y se queda pues, en el exilio. Pero ya decía, no, no, yo mis familiares no lo voy a dejar. Sin embargo, cuando llegan a Costa Rica, su hermana Lourdes llega y le dice, mira, yo no me voy a regresar a Cuba. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Y entonces dice, bueno, si tú no te regresas, yo tampoco me voy a regresar, yo no te voy a dejar sola aquí. Y lo dice muy sincera. Ella dice, no, pero yo no me estaba quedando porque, bueno, el comunismo y tal. Pues no, eso no lo tenemos claro. Me estaba quedando por mi hermana. Luego, por supuesto, toman, y las dos, incluso conciencia de toda la situación, o sea, un poco más de conciencia de la situación, y se hacen incluso defensoras de los derechos humanos, en la defensa de los derechos de los presos políticos en el mundo y en Cuba específicamente. Y también hay una fundación para las mujeres con cáncer, donde ellas colaboran y participan. Entonces, fíjense, esa es la calidad de nuestra protagonista Aimé Nubiola. Ese protagonismo la llevó a que, estando en Costa Rica, él decía, bueno, nosotros aquí empezaron a ver su futuro y decía, bueno, aquí tenemos el mercado limitado, siendo Costa Rica un país muy bonito, pero desde el punto de vista de lo que ellos interpretaban, la salsa y todo esto, pero estaban limitados y decidieron irse a México, a Cancún. Pero en México hay una situación parecida, y entonces toman la decisión donde Nubiola, Aimé, decide irse por la frontera y pasa por México y llega a Estados Unidos, donde es detenida por las autoridades de inmigración. Tuvo 17 días detenida y hasta, bueno, logró acomodar su cuestión de que le dieran su permiso, y se trajo a la hermana, se trajo su combo, como dice ella. Sin embargo, bueno, algunos familiares permanecieron en Cuba, y ella iba a Cuba, a diferencia de Celia Cruz,
iba, pero por supuesto que iba con bajo perfil y por poco tiempo, pero en visitas familiares. Después surge este proyecto y este proyecto ya iba en otra calidad, porque iba a hacer una interpretación, a grabar, y le dieron ese permiso de grabar por 3 días, 12 canciones en 3 días. El otro punto de vista de Aimee, bueno, mira, ganó premios Grammy 2018, 2020, 2022, el mejor álbum latino tropical. Ahora ella cuenta con una profunda emoción que, a pesar de que había regresado pocas veces, por supuesto, cada vez que regresaba era ese sentimiento de las raíces. Y llega y dice que fue ahora que le permitieron esta estadía de 3 días, recorrió La Habana por las diferentes calles y dice que era muy recordada todavía. Y por supuesto también se hablaba de Celia Cruz por la cuestión de la novela. Ahora, ella dice que entra donde grababan, el estudio de grabación, que es un estudio que todavía es conocido en Cuba, en el centro de Cuba, pero no tiene la tecnología que tienen los grandes estudios, por ejemplo, de Estados Unidos. Cuando entra, llega y dice, bueno, la nostalgia porque allí habían grabado su primer disco las hermanas Nubiola y también había grabado su primer disco Celia Cruz. ¿Qué pasa? El entrar al estudio y el mismo George, el director que era el encargado de la grabación, llega y dice, bueno, que él tampoco había grabado con todos los músicos al mismo tiempo en un estudio y eso es lo que tenía que hacer. Y grabó con todos los músicos y decía que si había algún error tenían que repetir y repetir porque no quedaba otra opción. Sin embargo, la química fue tal que no repitieron. Ahora, al recorrer todas las calles de La Habana, fue hasta la casa donde vivía, y vio su terraza, estos momentos, como dije, muy emotivos. Pero en este caso, vamos a disfrutar de un video que fue realizado con el Sexteto Santiaguero, donde ahí se va a mostrar, ¿no?, el buen sabor del ritmo de los soneros de antaño, interpretando una canción que se llama ¿Dónde estabas anoche?, que es una de las rumbas emblemáticas de la cultura cubana, grabada muchísimo tiempo atrás por el mismo Sexteto Santiaguero, pero esta vez, bueno, con arreglos actualizados. Y vamos a recordar que la versión original fue compuesta por Ignacio Pérez Martínez y ahora lo vamos a oír nuevamente con el mismo Sexteto Santiaguero. Y vamos a decir, bueno, una versión porque va a estar Aimee. Así que vamos a disfrutar esta versión de Dónde estabas anoche, que realmente es sabrosita, sabrosita. Vamos a ponernos cómodos para oír y ver nuestro video de la canción ¿Dónde estabas anoche?